Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Damos nuevamente gracias a nuestro Dios y también gracias a ustedes por darnos esta bendición de llegar con el pensamiento eterno, glorioso, inconmovible de la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en un pasaje que lo encontramos, más bien dicho, en un texto bíblico que lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el verso número 23. Veamos este corto texto con profundas verdades para cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿De qué deseamos hablar en estos momentos, amados hermanos y amigos? Bueno, deseamos hablar de las sinagogas, ¿verdad? De hecho, ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento no se menciona la presencia de sinagogas. En el Antiguo Testamento, cuando estaba en vigencia el templo, este era el lugar donde se hacían sacrificios, el templo era el lugar donde se adoraba a Dios, el templo era el lugar donde se presentaban ofrendas al Señor y también era el lugar donde se instruía al pueblo tocante a la palabra de Dios. Pero obviamente que habían también otros lugares donde se instruía al pueblo en relación a la palabra de Dios, y esto lo hacían básicamente los profetas y también pues algunos reformadores, algunos líderes espirituales, como el caso de Esdras. Bueno, en el Antiguo Testamento no se menciona la presencia de sinagogas, pues obviamente está el templo como lugar central de adoración, de enseñanza y de presentación de ofrendas y de sacrificios. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar la presencia de sinagogas diseminadas en todo el territorio de Israel. Obviamente seguía existiendo el templo, ese templo que había sido hermosamente reconstruido por el rey Herodes, pero ahora usted va a encontrar en los evangelios la presencia de sinagogas, no solamente en Jerusalén, en Capernaum, sino diseminadas en todas las ciudades importantes en Israel. Y no solamente en Israel, porque ustedes al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar que cuando Pablo llegaba a una ciudad, por ejemplo, a la isla de Chipre, Pablo fue a una sinagoga. Pablo va a Tesalónica y Pablo se dirige también a una sinagoga. Va a la ciudad de Corinto y Pablo se dirige también a una sinagoga. Es decir, que donde quiera que se encontraban judíos diseminados, ahí pues se construía una sinagoga. ¿Cuál era el propósito para el cual se construían las sinagogas? Bueno, el propósito de la presencia de sinagogas era indiscutiblemente la enseñanza de la ley, ¿verdad? Ahí había un púlpito donde el expositor se paraba y enseñaba la palabra de Dios a el pueblo que se congregaba en la sinagoga. También la sinagoga era un lugar de adoración, y la sinagoga también se usaba a veces para asuntos legales, y también la sinagoga era un lugar pues donde se presentaban también ofrendas al Señor. Miren entonces que la sinagoga se construye con el objetivo de adorar a Dios, de enseñarle al pueblo la palabra de Dios y también pues de enseñar las cosas seculares, porque las escuelas, las sinagogas también se usaban como escuelas, es decir, tenían funciones espirituales, las sinagogas tenían funciones también judiciales y también tenían funciones seculares, didácticas, porque se usaban las sinagogas como escuelas para capacitar a las personas. Entonces miren ustedes, amados hermanos y amigos, que
La presencia de sinagogas se debe a principios buenos. Inicialmente se crea la sinagoga con el objetivo de honrar a Dios, de edificar al pueblo y de que las personas sean bendecidas. Pero cuando nosotros leemos sobre todo los evangelios, y básicamente el evangelio de Mateo, que es el evangelio que estamos tomando como referencia, yo encontré una expresión que me llama a mí profundamente la atención. Permítame leer nuevamente nuestro texto de Mateo capítulo 4, el verso número 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Mire esta expresión, las sinagogas de ellos. ¿Qué significa esto? Obviamente que el principio original de las sinagogas ha cambiado. El principio original era un lugar de adoración, un lugar de instrucción, un lugar de ayuda social, pero ahora esto se ha convertido en un monopolio, pues la Biblia dice las sinagogas de ellos. Inicialmente tuvieron la buena intención de construir sinagogas para bendecir a Dios, para honrar a Dios, para bendecir al pueblo, pero ahora esto se ha convertido en un patrimonio personal, esto se ha convertido en un negocio, a tal punto que las sinagogas ya no era un lugar para Dios, ahora la sinagoga era propiedad de algunas personas. Y mire que esta expresión no solamente la encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, sino que también la encontramos en el capítulo 10. Permítame leer, por favor, el verso de Mateo, el capítulo número 10, donde usted va a encontrar, ¿verdad?, nuevamente esta expresión, la sinagoga de ellos. Vamos a leer, por favor, el verso 17 del capítulo 10 de Mateo, y dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. En sus sinagogas os azotarán. ¿A quiénes van a azotar? Aquellas personas que prediquen la palabra de Dios, aquellas personas que honren a Dios. Entonces, note usted cómo las cosas realmente han cambiado, ¿no? Se construyen sinagogas con propósitos espirituales, pero con el pasar del tiempo esto se convierte en un negocio, se convierte en un patrimonio humano donde a Dios lo dejan afuera y donde es el hombre el que gobierna, donde es el hombre el que toma las decisiones. ¿Cuántas veces Jesús no tuvo problema precisamente en las sinagogas? Miren ustedes, el Hijo de Dios tuvo problemas precisamente en estos lugares donde se debía de honrar a Dios, donde se debía darle la bienvenida a Dios, pues realmente fue en la sinagoga donde Jesús encontró mucha oposición. ¿Por qué? Porque la sinagoga se convirtió en un patrimonio humano, se convirtió en un gran negociado. Vamos a ver un pasaje, por favor, en el Evangelio según San Marcos. Miren ustedes, la Biblia dice, capítulo 2, pero Jesús otra vez entró en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, ¿verdad? Él entra a Capernaum. La Biblia dice que Jesús entonces va a una sinagoga, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 1, el verso 21. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y muchas personas en la sinagoga estuvieron enojadas con Jesús porque sanó en un día de reposo. ¿Recuerdan ustedes el otro incidente donde también Jesús entra a una sinagoga
y está ahí una persona con una mano seca. Y dice la Escritura que los principales de la sinagoga miraban si Jesús iba a sanar a esta persona en el día de reposo o no. Entonces Jesús, mirándolos con tristeza y con enojo en su corazón por la dureza de ellos, Jesús les dice: díganme, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no es lícito? Cuando a alguno de ustedes se le cae un asno en un hoyo, ¿no van y lo sacan, aunque sea en día de reposo? Y a esta persona que tiene la mano seca, ¿no la puedo sanar en un día de reposo? ¿Recuerdan ustedes el incidente de la mujer encorvada? Jesús también la sanó en un día de reposo, y esto causó una gran polémica en las personas congregadas allí en la sinagoga. Es decir, que el principio con el cual se construye en sinagoga fue un principio bueno, pero lamentablemente ese principio bueno en su inicio terminó mal, porque el hombre terminó adueñándose de la sinagoga. Por eso es que Jesús habla de la sinagoga de ellos. La sinagoga no era de Dios, era de ellos, de personas que se habían adueñado de la sinagoga. Lo mismo puede ocurrir en estos tiempos, y de hecho está ocurriendo en estos tiempos, que se construyen iglesias, que se levantan ministerios. Y qué bueno que se construyan iglesias, y qué bueno que se levanten ministerios, pero que tengan como finalidad el honrar a Dios, el bendecir a las personas, y no el llenarnos los bolsillos, el no enriquecernos. Puede que detrás de esa acción haya una mala intención. Y hay muchas personas en el día de hoy que ingresan al ministerio, que construyen templos con el objetivo de enriquecerse. La Biblia menciona que hay personas que predican por ganancias deshonestas, que personas que predican el evangelio por fama, por vanagloria, pero también hay personas que predican el evangelio por buena voluntad. ¿Cuánta gente he conocido yo en estos 31 años de caminar cristiano, que han levantado iglesias con la aparente visión de ayudar, pero el objetivo ha sido completamente distinto? Cuando ellos han enfermado, han dejado a sus esposas o han dejado a sus hijos como pastores, convirtiendo la iglesia en un patrimonio familiar, heredando ministerios a sus hijos, a sus esposas, cuando realmente el que pone ministerios es Dios. Entonces, esta enseñanza que encontramos hoy nos revela que los principios buenos pueden convertirse en cosas perjudiciales. Qué lamentable, ¿verdad?, que la sinagoga, que se creó con el objetivo de honrar a Dios y de ser bendición para el pueblo, se convirtió en un negocio personal. Que Dios nos libre de servir a Dios con el objetivo de llenar nuestros bolsillos. Que Dios nos libre de levantar iglesias con el objetivo de vivir de lo que producen esas iglesias. No estoy en contra de que los que predican el evangelio vivan del evangelio, pero sí estoy en contra de mucha gente que no trabaja, que no hace absolutamente nada, porque vive a expensas de lo que otros le puedan dar a través de su predicación, a través de su enseñanza. Dios nos llamó a servirle, Dios nos llamó a predicar su evangelio, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Cuidemos la iglesia que Dios nos ha dado, recordando que esa iglesia no es nuestra, que esa iglesia es de Dios, y que tendremos que dar cuenta a Dios por las cosas que hagamos mientras estamos en este cuerpo, sea buena o sea mala. Recuerde, la congregación no es nuestra,
es de Dios. Y si es nuestra, pues seamos sinceros y decir que eso es nuestro y que no lo disfracemos diciendo y no maquillemos nuestras intenciones diciendo que es de Dios, cuando realmente lo que buscamos es nuestro bienestar y enriquecernos, como muchos lamentablemente lo han hecho. La sinagoga empezó como un lugar de bendición, pero fue manipulada y se convirtió en un patrimonio personal. Que esta palabra nos pueda bendecir, nos pueda ayudar para servir a Dios, no por lo que nos puedan dar las personas, sino por lo que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros. Muchas gracias por su atención. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Será pues hasta una nueva oportunidad. Amén. Amén.